Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Proverbios, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo que nos das. Pedimos, Espíritu Santo, que hoy hables a nuestros corazones, que hoy tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestras vidas, pueda ayudarnos a mejorar, a ser más, Señor, como tú quieres que nosotros seamos. Hoy bendecimos, Señor, tu palabra. Ayúdanos, guíanos, Señor, en todas las cosas, que seamos una tierra fértil, Señor. Nuestros corazones sean tierra propicia para que tu palabra produzca su fruto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a partir de ahora, a partir de hoy, con Betty queremos entrar en una serie de enseñarles a ustedes, empezar como a ver y a estudiar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro con demasiada riqueza de enseñanza, muchísima enseñanza. Pienso que es un libro que resume demasiado, en un solo libro resumen demasiadas áreas, principios, fundamentos en muchas áreas. Pero empecemos por algo, y es: ¿qué significa un proverbio? Porque lo que la Biblia, como se marcó la palabra precisamente, como empieza el versículo 1, dice los proverbios de Salomón. Recuerden que Salomón fue el tercer rey del pueblo de Israel y fue uno de los hombres más sabios de su época. Incluso dice la historia secular que fue uno de los reyes aún más sabios que los sabios más preeminentes que habían en esa época, que eran los griegos. Los griegos eran los sabios de los sabios, incluso él estaba por encima de ellos. Fue un hombre muy famoso a causa de esa sabiduría, y fue sabio en todas las cosas. No fue solamente sabio con ciertas áreas, sino en todo sentido. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue la época de oro a nivel financiero. La economía del pueblo de Israel fue la mejor etapa que tuvo el pueblo de Israel, fruto de la sabiduría que tenía este hombre, no solamente para situaciones de la vida, sino para tomar decisiones en las finanzas, para invertir, etcétera, etcétera. Fue un hombre con mucha sabiduría, y precisamente él escribió esto, el libro de los proverbios. Ahora, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es un proverbio? Realmente un proverbio es como un dicho, un refrán que transmite una reflexión, un mensaje. Y son palabras sabias lo que estaba precisamente hablando este hombre. Y yo quiero hoy explicar el para qué se escribieron los proverbios. Es decir, si vamos a estudiar este libro por varios fines de semana, ¿qué significa entonces, o para qué el libro de Salomón escribió el libro de Proverbios? Si usted le puso atención a la lectura, ahí dice siempre dice para entender, para esto, para eso. Ese fue el objetivo que él perseguía con respecto al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, lo que yo les decía al principio, encierra demasiada sabiduría, conceptos claros, fundamentos, cosas que nos van a servir a nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro carácter, no solamente en las finanzas, en los sentimientos también, en la vida diaria, en el trato con el prójimo, la manera de actuar de nosotros, etcétera, etcétera. Es un libro supremamente completo que yo pienso que si una persona no solamente lo leyera, sino realmente pudiera ponerlo en práctica, su vida sería totalmente diferente. Ahora, en el versículo 2, en el capítulo 1, quiero empezar con esos objetivos. ¿Qué era lo que perseguía el rey Salomón escribiendo esto? ¿Para qué vamos a nosotros a leer y a estudiar el libro de Proverbios? Ahora, esto que le voy a enseñar hoy también resume todo lo que tiene que ver la palabra de Dios, porque no solamente es el libro de Proverbios.
Estamos hablando de también lo que significa la palabra de Dios, porque no solamente el libro de Proverbios tiene tanta riqueza, sino toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te tiene una riqueza total con respecto a todas las áreas de nuestras vidas. Un día yo les decía a ustedes, la definición para mí de lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, para mí, para unas personas es un libro religioso, para otras personas es, no sé, un libro con normas y reglas que le dejan a la gente no tener libertad, restricciones, pero para mí siempre la Biblia ha sido el libro para evitarnos dolores de cabeza. Literalmente, te evita dolores de cabeza. Cuando usted lee la Biblia y usted la aplica y usted le pone un poco de análisis, en vez de más bien como de egoísmo, sino de análisis, usted se da cuenta que al aplicar eso que dice la palabra, eso que dice Dios a través de la palabra, me evita un problema a mí. Y un día yo les decía a ustedes, por ejemplo, usted va a los 10 mandamientos, encuentra algo como no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo digo, ¿eso no le evita a usted dolores de cabeza? Obvio que sí. Obvio que sí. O no matarás, ¿no le va a evitar a usted un dolor de cabeza? Claro que le va a evitar un dolor de cabeza. Es decir, cuando usted mira la Biblia, usted encuentra no dogmas, no solamente cosas que son restrictivas, sino cosas que el Señor nos enseña y dice, si usted quiere llevar una vida exitosa, buena, haga esto que le estoy diciendo y se va a evitar usted dolores de cabeza que obviamente, desafortunadamente, por hacer oídos sordos a lo que dice la palabra, muchas veces las personas pagan precios demasiado altos en su vida. En el versículo 2, mire lo que dice. El primer dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí quiero en esta primera parte, en ese primer versículo, quiero enseñarle tres cosas, básicamente. Dice, para entender. Empecemos con la palabra entender. La definición o varias definiciones de lo que significa la palabra entender significa varias cosas que se lo voy a decir. Entender significa tener idea clara de las cosas. Entender significa mostrar voluntad de hacer algo. Entender significa creer y pensar. Y entender significa tener un amplio conocimiento y experiencia. Básicamente, entender no es lo mismo que saber. ¿De acuerdo? Entender no es lo mismo que saber. Ya vimos que entender es tener las cosas claras y tener la actitud de querer hacer las cosas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es la diferencia entre saber y entender? Porque una persona puede saber, pero no entender. Saber tiene que ver con todo el tipo de información que usted tenga sobre un tema o cualquier tipo de tema. Sobre la vida. Saber significa información. Usted tiene información. Sabe que hay cosas. Tiene información sobre la vida, tiene información sobre las finanzas, tiene información sobre los sentimientos, tiene información sobre, no sé, emociones, tiene información sobre el trato con los demás. Pero entender, cuando estamos hablando de entender, estamos hablando de una persona que aplica y sabe aplicar esa información en los diferentes aspectos de su vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Saber y entender es diferente. Saber es información, cualquier tipo de información. Alguien le dijo algo, algo leyó usted, algo estudió, eso es un saber, información. Pero ahora, el entender significa poder aplicar la información que yo tengo de manera debida a diferentes situaciones en mi vida. Pongamos un caso. No sé, una persona que está estudiando arquitectura. Estudió arquitectura, tiene información, pero en el momento de hacer su primer edificio o su primera casa, no sabe cómo aplicar la información que tiene a la obra que va a hacer. Puede ser catastrófico. Y así sucesivamente. Una persona que haya estudiado medicina puede tener la información, pero en el momento que va de pronto a operar, si se equivoca y no aplica bien la información, va a tener un serio problema. Lo mismo pasa. ¿Cuál es el grave problema con nosotros? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tratamos de recibir información de Dios.
Cuando nos acercamos a la palabra, tratamos de adquirir la información. Muchas personas han leído los libros de Proverbios. Seguramente aquí mucha gente ha leído alguna vez el libro de Proverbios. De los dos libros más populares, digámoslo así, en el mundo, para cualquier persona, cristiana o no cristiana, están los Salmos y está el libro de Proverbios. Son dos libros súper famosos que mucha gente lee, pero mucha gente se llena de información. Yo conozco gente que se ha leído la Biblia, pero no porque se haya leído la Biblia significa que la entiende. Es decir, que la aplica, que toda esa información que tiene la puede aplicar en su vida. ¿Por qué? Por diferentes razones. Por eso acá lo que dice el proverbista, lo que dice el rey Salomón es: yo escribí esto para que ustedes entiendan, no solamente sepan, no solamente tengan la información, sino que ustedes puedan aplicar toda esta información a su vida. Por eso yo les decía al principio, si una persona se dedicara a leer el libro de Proverbios y aplicar, entender cada información, cada proverbio que dice, su vida jamás volvería a ser la misma. Nunca. En todo sentido viviría una vida exitosa porque aplica, entiende. Cuando entendemos, vuelvo y le repito, es porque tenemos las cosas claras. Para ustedes muy claro lo que está recibiendo de parte de Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la misma Biblia nos dice, no es suficiente que ustedes oigan, no es suficiente que usted lea y recaude información en su mente. Lo que para el Señor es importante es que seamos también hacedores, oidores y hacedores, ¿de acuerdo? Porque usted no puede ser hacedor sin haber oído. Para ser hacedor, para hacer algo, es que yo oí, tuve la información, la entendí y por eso la apliqué. Entonces, lo que el mismo Señor dice es: se engañan a ustedes mismos cuando ustedes leen, se llenan de información, pero muchas de las cosas que están ahí no las aplican. Es más, nosotros muchas veces como cristianos o las personas que se acercan a la palabra, toman lo que es bueno para ellos y hay otras cosas que lo que no les gusta, que no están de acuerdo, no lo toman. Pero ese es realmente el problema. ¿Por qué muchas personas fallan en su crecimiento, en su madurez y en todo su recorrido a nivel cristiano? Porque toman la palabra como algo selectivo. Yo leo, escojo lo que me gusta y lo que no estoy de acuerdo lo quito. No tiene ningún tipo de sentido. Por eso lo que la Biblia dice acá, y el mismo proverbista decía, para entender. Saber es tener la información. Usted lee, usted escucha un mensaje, se está llenando de información. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que usted pueda entender para aplicar esa información de la manera correcta en su vida. Básicamente es eso. Y eso fue una de las primeras cosas que vemos en el versículo 2. Para entender, decía el rey Salomón. Después decía, ¿para entender qué? Para entender sabiduría. Escúcheme bien, ahí me voy a detener un poco más. Sabiduría. Sabiduría es el mayor problema que tiene el ser humano, la falta de sabiduría. No de inteligencia, porque es diferente. La sabiduría y la inteligencia tienen una diferencia. Tú puedes ser inteligente, pero eso no significa que seas sabio. Una persona que es sabia es una persona que puede entender, digámoslo de esa forma, tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y conforme a eso tomar decisiones correctas para su propia vida. Discierne lo bueno y lo malo y toma decisiones en cada situación de su vida, decisiones correctas. Ahora escúcheme bien esto. La sabiduría es tan importante y nos vamos a dar cuenta, y usted, si ha leído Proverbios, una de las banderas del rey Salomón es la sabiduría. Fue un hombre sabio. Lo primero que él pidió cuando el Señor se le presentó y le dijo, ¿qué me pides? Es lo primero que le dijo: Señor, dame un corazón sabio para gobernar tu pueblo que es tan grande. Soy muy joven y este pueblo es muy grande. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y dice la Biblia que a Dios le llamó tanto la atención, se le pareció tan fuerte lo que le estaba diciendo, que el Señor dice: ¿por qué no me pediste riqueza?
¿Por qué no me pediste gloria, fama? ¿Por qué no me pediste la vida de tus enemigos? ¿Por qué me pediste sabiduría? Y el Señor le dice: por cuanto me has dado o has pedido sabiduría, te voy a dar sabiduría, y lo que no me pediste también te lo voy a dar. Salomón se empieza a convertir en el hombre más sabio. Entonces, la primera señal de Salomón, ¿cuál fue? Cuando vinieron dos mujeres, ¿se acuerda la famosa historia de las dos mujeres que vinieron con un re problema con Salomón? Y le dijeron: rey, mire, las dos tuvimos un hijo al mismo tiempo, la una y la otra. Y resultó que en la noche esta mujer se acostó encima de su hijo y lo mató. Y al ver que lo había matado, por la noche me lo cambió, me puso el muerto a mí y ella tiene el mío. Ahora recordemos que en esa época no había ADN. O sea, sí había ADN, pero no había exámenes de ADN. No había manera de cómo descubrir eso. Entonces la una le decía: ese es el mío, y la otra: ese es el mío. ¿Usted cómo hace para definir cuando uno está diciendo una cosa y el otro está diciendo la cosa totalmente diferente? Usted no sabe, hermano, el problema que se mete uno como pastor cuando uno atiende parejas. Porque ese es el problema. El uno dice: ella fue, y él dice: él fue. ¿Y cómo sé yo quién fue? Porque el uno está diciendo una cosa totalmente diferente al otro. Y estas dos mujeres decían lo mismo: ese es el mío, el otro: ese es el mío. En esta época hubieran dicho: bueno, sáquele un examen de sangre, una muestra de sangre, y saquemos ADN y sabemos el problema. Ya se acabó el asunto. Salomón, más sabio en su época, que no tenía esa maquinita, dijo: hagámoslo, partamos al niño por la mitad, ni para la una ni para la otra. Y le dijo al guardia: saque la espada, pártalo por la mitad para usted y la mitad para usted. Cuando el guardia sacó la espada y lo iba a matar, la mamá, la verdadera mamá, saltó y dijo: no, no, no lo maten, déjeselo a ella. Y la otra dijo: no, que lo partan a la mitad. ¿Y qué conclusión sacó Salomón? Esta es la mamá, porque fue la que dijo: no, prefiero regalarlo antes de verlo muerto. Y se lo entregó. Y dice la Biblia que desde ese momento la gente quedó: wow, nadie había dicho esas palabras. Eso realmente, escúcheme bien, es lo que muchas veces significa la sabiduría: partir al niño por la mitad. ¿Cómo saber qué decisión tomar? Escúcheme bien. ¿Cómo discernir? ¿Cómo usted sabe qué es bueno o malo? Y aquí yo sé que algunos me van a tener respuesta, pero se la voy a responder bíblicamente. ¿Cómo saber qué es bueno y es malo realmente? ¿Cómo saber sobre esa decisión? Porque escúcheme, si su concepto de bueno y malo es incorrecta también será la decisión que tome usted. Ese es el peligro. Usted puede pensar que lo malo es esto y lo bueno es esto, pero al fin y al cabo, cuando toma la decisión sobre eso incorrecto, termina tomando malas decisiones, que es lo que la sabiduría nos lleva. La sabiduría es esa: yo sé que es bueno, que es malo, y al saber esas dos partes, tomo la decisión correcta para mi propia vida. La Biblia está llena, incluso el mismo Señor Jesús también actuó mucho con algo que se llama palabra de sabiduría. Jesús fue un hombre sabio, no se dejó realmente tentar. Recuerden, alguna vez cuando vinieron unos que se llamaban los herodianos, que eran más fanáticos de Herodes, por eso el nombre, y dice que vinieron ante el Señor Jesús y le dice: Señor, ¿daremos o no daremos tributo al César? Ahora recuerden que el contexto es que el imperio romano tenía invadido al pueblo de Israel. Si Jesús decía: no demos, le iban a echarlo a los lobos con los romanos. Iban a decir: mire, este tipo no quiere darles los impuestos. Pero si él decía: hay que darles, echaban al pueblo de Israel diciendo: mire, si ve, este está a favor de los romanos. Y como que Jesús quedó como con el niño. Si digo que sí hay que darle a los romanos, me voy a ganar de enemigos a los judíos. Si digo que no hay que dar, me voy a ganar un problema con los romanos. ¿Cómo salgo del problema? ¿Cómo discierno qué es bueno y lo malo? Dice la Biblia que Jesús, conociendo el corazón de ellos, o sea, exactamente la sagacidad que querían hacer, sencillamente tomó una moneda y ¿qué dijo? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron: del César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo partió por la mitad, literal. Y toda la gente dice que quedó:
Wow. Eso, escúcheme bien, querida iglesia, es la sabiduría. Sabiduría necesita usted, los casados. Sabiduría necesitamos en nuestro matrimonio, escúcheme bien. Hay que saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero si usted no sabe realmente lo que es bueno o malo, o piensa que lo que sabe usted de lo bueno y lo malo realmente no lo es, va a tomar malas decisiones. En los matrimonios, en la gran mayoría de matrimonios, los graves problemas por falta de sabiduría de las dos personas. En las relaciones de padres e hijos, hijos de padres, realmente se daña, se deforma la relación a causa de la falta de sabiduría. En las relaciones interpersonales, las relaciones con el jefe, con compañeros de trabajo, de estudio, en relación con mi prójimo, todo se daña por falta de sabiduría. La ruina, la destrucción financiera viene por falta de sabiduría. Entonces la sabiduría no es un tema nomás que hablaba este hombre. Él sabía lo que significaba. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, el versículo 20. Proverbios versículo 1, 20 en adelante. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Sabe qué significa? Necesitamos la sabiduría para todo. Jóvenes necesitan sabiduría para sus sentimientos. Siempre lo he dicho, hay que ser sabios para escoger la persona a la cual yo le voy a entregar mi corazón desde joven. Hay que ser sabio para manejar nuestro matrimonio, queridos casados. Hay que saber tratar a la esposa, al esposo. Hay que saber cuando el esposo necesita su espacio. Y ahí es donde la mujer sabia dice: vamos a dejar que tome su tiempo. Porque si la mujer dice: pero ¿por qué te callas? Habla, di las cosas. Pero ¿por qué no me quieres decir? ¿Por qué no me quieres hablar? Por favor, habla. No sé ni siquiera lo que estás pensando. Usted lo que tiene que hacer como mujer sabia es: ya sabe que es lo bueno y lo malo, déjelo tranquilo. Y el hombre igual. Si la mujer está triste, no le va a decir: voy a dejarla sola para que piense. No, ella no necesita estar sola. Ella necesita al esposo que se siente para decirle: mi amor, ¿qué te pasa? Y ella se va a desahogar con usted. Y usted ahí se va a quedar petrificado media hora, una hora, solo escuchándola. Si se dan cuenta, en el matrimonio, escúcheme bien, después de 31 años de casado, descubrí el agua tibia. Se necesita sabiduría para llevar un buen matrimonio. Pero para ser sabios, primero hay que saber discernir lo bueno y lo malo. Si no sabes bien o crees saber lo que es bueno y malo, pero es incorrecta tu concepto de lo bueno y de lo malo, malas serán las decisiones. Sabiduría necesitamos para las finanzas, escúcheme bien. Hay una parte en la Biblia que a todo el mundo le encanta, pero todo el mundo la entiende re mal. La Biblia dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Y ahí es donde todo el mundo: Señor, tú dijiste que me das el poder para hacer las riquezas. Sí, ese poder se llama sabiduría para hacer las riquezas. Si eres una persona con una sabiduría de las riquezas donde te metes en deudas a cada momento, eso no es sabiduría para nada. Tú eres joven y no tienes sabiduría para tomar elecciones, para tomar tu vida sentimental literalmente como un carrusel, como un circo donde todo el mundo entra y sale de tu vida. Entonces no significa que tienes sabiduría para hacer las cosas. Necesitamos sabiduría para todo, para las finanzas, para nuestros sentimientos, en nuestro trato con los demás. Necesitamos sabiduría. Para alguien dice: como me trate con los demás no me importa. La Biblia dice que sí. Eso es lo bueno y lo malo. Jesús mismo decía: hay dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es similar, decía Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nos podemos soltar del prójimo. Querida iglesia, necesitamos sabiduría. Por eso dice acá: la sabiduría clama en todos lados. Clama en la universidad, clama en el barrio, clama en las cuadras, clama en la verdulería, clama en todo lado. Porque aún tu trato con los demás te hace ver sabio o no. Sabio no es la persona que humilla y dice: no, yo sé. Porque usted se ha dado cuenta que hay gente que habla de todo, que sabe de todo. Cuando te hablan de política, ahí se mete.
Fútbol, nunca ha jugado ni ha agarrado una pelota, ahí se mete. ¿No? Ya sabe, tiene conocimientos técnicos también. ¿No? Sabe de cualquier cosa y cuando no lo saben, se la inventan. Porque mucha gente quiere sonar inteligente porque tiene demasiada información, pero ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. Ahora, aquí va una parte supremamente importante. En el versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué significa? Es el principio, es el fundamento. Aquí viene la parte que yo les decía a ustedes. ¿Cómo sabe usted si lo que usted piensa que es bueno es realmente bueno? ¿Y cómo sabe usted que lo malo que usted piensa que es malo realmente es malo? Entonces, lo que dice el proverbista, uno de los hombres más sabios que tuvo el mundo, como el rey Salomón, dice: el temor a Dios es el fundamento realmente de la sabiduría. Una persona me dirá: sabiduría es todas las experiencias que yo he vivido y las lecciones que he aprendido en la vida. Mi pregunta es: ¿para qué nos sirve a nosotros las experiencias vividas si las vuelves a repetir una y otra vez? Porque yo conozco ese tipo de personas que vivieron, fracasaron y siguen haciéndolo toda su vida en diferentes áreas de su vida. ¿En dónde está la sabiduría? La sabiduría a veces nos evita a nosotros problemas, que ahora también voy a adelantarme a un segundo punto ahí. Pero les voy a contar un testimonio. Hace muchos años, no sé, nosotros somos siempre antes de pandemia y después de pandemia. Antes de pandemia, muchos años antes de pandemia, había una pareja de jóvenes, que siempre nosotros lo hemos dicho: acá no casamos a nadie, cada uno, eso es un gusto muy privado, cada uno mira. Lo que nosotros sí hacemos como pastores es tratar de ayudarles a dirigir sus sentimientos de tal manera que lo hagan bien y no se vayan a equivocar y cometan errores que después van a ser perjudiciales. Y nos dimos cuenta que esta pareja estaba haciendo las cosas muy mal, demasiado mal. Dos jóvenes, estudiantes, se gustaron, pero estaban haciendo las cosas muy mal. Yo recuerdo que, porque acá vienen a veces los papás, sobre todo no, los extranjeros, vienen los papás y me dicen: pastor, le recomiendo a mi niña, el sol de mi vida es esto y lo otro. Entonces, pues cada uno como papá básicamente aquí en Buenos Aires. Entonces, los papás nos llamaron para ese tema. Y nosotros le dijimos lo que estaba pasando. Dijimos: mire, si ellos siguen esta relación, esto se va a quedar muy mal, va a terminar muy mal para ellos. Mire, para resumirle la historia, porque la historia es larga. El papá me dijo algo que a mí me sorprendió terriblemente. Y es donde yo decía: no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, tiene totalmente incorrecto. Mire la lógica de él. Dice: pastor, nosotros sabemos que mi hija está haciendo lo que está mal. Lo que ella está haciendo está mal. Pero pastor, para eso estamos los papás, para soportar a nuestros hijos. Y si ella se equivoca y sale destruida, bueno, si tenemos que recogerla con cuchara después, vamos a recogerla con cuchara. Yo no podía creer que un papá estuviera diciendo eso. Tan sabias las palabras. ¿Sabe qué? Han pasado, yo calculo que unos 8 años y siguen recogiendo los pedazos de la hija. 8 años después de terminar la relación, porque terminó muy mal, siguen recogiendo los pedazos de la hija. Porque no fueron papás sabios. Porque pensaron que lo bueno que ellos pensaban que era bueno, ese tipo de lógica. Yo decía: oiga, le estoy advirtiendo algo. No es mi hija. O sea, si le pasa cualquier cosa no es mi problema, pero soy el pastor, sé qué es lo que está pasando. De pronto creo yo que a veces entre papá e hijos, uno como pastor ve las cosas más imparciales porque está viendo las cosas desde afuera. Pero cuando este hombre me dijo eso, mire, la verdad es la primera vez que alguien me dejó callado. Pero yo estaba mudo, era de la sorpresa. Yo decía: ¿cómo un papá, en vez de decir voy a trabajar, voy a orar, voy a hablar con ella para que no sufra? No, dice: pastor, y si ella se equivoca y si esto no resulta bien,
Pues si tengo que recogerla con cuchara y por pedazos lo voy a hacer. Bueno, tiene 8 años recogiendo los pedazos de su hija y no los ha podido reunir. No los ha podido reunir. Porque la relación destruyó su hija terriblemente. En todo sentido la destruyó. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros, nuestra sabiduría está basada en nuestras experiencias, malas a veces. Porque hay gente que dice, bueno, la vida es para aprender. Y sí, ¿a qué costo quieres aprender? Ese concepto tampoco lo entiendo. Si a mí me dice alguien, no camine por ese camino porque lo van a robar, y dice, no, pues yo quiero aprender qué significa que lo roben, que lo acuchillen y que le peguen un tiro. Linda la lección, ¿o no? Linda. Yo voy por este camino. Mire, no vaya por ese camino. Me encantaría ir por ese camino para aprender. Para aprender. Nunca he recibido un cuchillazo. Quiero saber qué significa un cuchillazo en el hígado. Estar en, no sé, en terapia. No sé, quisiera aprender eso. Lo que es la comida del hospital, que me han dicho que es mala. Yo quiero estar pasando por esa lección. Yo digo esto, querida iglesia. ¿Cuál es el tema? El proverbista decía, mire, la sabiduría, realmente la sabiduría no tiene como base las experiencias nuestras. Porque aún usted puede enseñar sobre sus experiencias y equivocarse. Porque si lo que usted piensa que es bueno no es bueno y lo que usted piensa que es malo no es malo, se va a equivocar en sus decisiones una y otra vez. Entonces, el proverbista decía, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y temer a Dios obviamente no es tenerle miedo. Temer a Dios es honrarlo. ¿Qué significa honrar a Dios? Cuando usted y yo entendemos que la única persona que sabe realmente de sabiduría es Dios. ¿Y a través de qué encontramos la sabiduría de Dios? En su palabra. Ahí está todo lo que usted y yo necesitamos saber qué es bueno y qué es malo. Incluso en el mismo libro de Isaías dice, ay de a los que lo bueno le dicen malo y a lo bueno le dicen malo. Es decir, que tienen todos los cables cruzados. Entonces, cuando ese hombre decía para que entiendan sabiduría, fíjese, la sabiduría es importantísima en todos los aspectos. Pero si usted tiene un muy mal concepto de lo que es lo bueno y lo malo, se va a volver a equivocar. Sabiduría no tiene nada que ver con sus experiencias. Sabiduría no tiene nada que ver con sus informaciones que tenga del mundo o de la actualidad del mundo. Sabiduría no tiene nada que ver con eso. La Biblia dice, la verdadera sabiduría viene de parte de Dios. Él es el que te sabe decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y basado en eso, toma sus decisiones y van a ser correctas las decisiones. Amén. Y el último punto aquí, en ese primer punto, dice para entender sabiduría y doctrina. La doctrina tiene que ver con un conjunto de fundamentos, principios, y eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Principios, fundamentos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, aquí vamos a encontrar principios. Principios para sus finanzas, principios para la educación de los hijos. Mire, ¿qué tema es ese problema? Este problema de los hijos también es otro tema. Porque estamos en una generación de nuevos papáceses. De nuevos papáceses que ahora están agarrados a las redes sociales a ver lo que un fulano dice, lo que se debe educar a los niños. La Biblia habla claramente de las cosas. No estoy diciendo que ahora no lo lleve al pediatra, no reciba consejos, pero la Biblia es muy clara en la educación con los hijos. La Biblia es muy clara con respecto a nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. La Biblia le habla al joven. El libro de Proverbios hay todo un capítulo sobre la mujer extraña. Hay todo medio capítulo y un poco más de por qué no beber vino. Porque dicen, no es que no tome. El problema es cuando se le van las luces con eso. Y ahí te empieza a dar todo. Cómo manejar las finanzas. Cómo manejar todo lo dice. Fundamentos, principios. Es lo que habla el libro de Proverbios. La segunda cosa que dice allí Proverbios capítulo 1 verso 3. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso, decía el rey Salomón, para eso estoy escribiendo los proverbios, para que ustedes reciban consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y aquí entramos en otra parte que me encanta mucho, esa palabra consejo. Dice, porque, escúcheme bien, el libro de Proverbios y la Biblia es un libro de consejos. Es un libro de consejos.
Pero para volverlo técnico, le voy a dar la definición técnica de lo que es un consejo. El consejo es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Le repito, es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Consejo es una recomendación, es una sugerencia, es una indicación, es un asesoramiento, es una orientación, es una advertencia, es un aviso, es una exhortación, es una invitación, es una opinión, es una observación, es un parecer. Eso es un consejo. El proverbista dice, para que reciban un consejo. Y esa es la parte re complicada realmente. La persona, escúcheme bien porque lo vas a aprender cuando leas el libro de Proverbios y cuando aprendamos que la sabiduría está ligada con la persona que sabe recibir consejos. O sea, la persona sabia siempre recibe consejos. La persona totalmente independiente de la sabiduría, que más adelante nos vamos a dar cuenta que cómo le llama la Biblia, es una persona que no le gusta el consejo. Y nos vamos a dar cuenta por qué hay gente que no le gusta el consejo. No sé si usted me va a seguir amando después de esto, pero igual me toca decírselo. La gente sabia, con sabiduría, sabe recibir los consejos. Y usted no lo digo yo, aquí lo vamos a leer en todo este tiempo. Siempre está ligado la persona sabia con el que reciba consejo y corrección, siempre. Proverbios capítulo 1, versículo 28, mire lo que dice. Proverbios 28, 1 o 28 en adelante. Entonces, está hablando de la persona que se le dio un consejo, pero hizo algo como: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me llamarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Es decir, menospreciaron el consejo. Comerán del fruto de su camino, es decir, van a tener que gustarle las decisiones y las consecuencias de sus malas decisiones y serán hastiados de sus propios consejos. El consejo, escúcheme, estamos en una vida que no todo nos lo sabemos. No todo nos lo sabemos. Puede ser usted muy inteligente, pero no todo nos lo sabemos. Yo como pastor me he leído la Biblia toda, no sé cuántas veces. Necesito siempre un consejo. Por eso siempre acudimos a nuestros pastores castellanos para que ellos nos digan exactamente cómo evolucionar o hacer frente a ciertas situaciones en nuestra vida. El proverbista decía, esto es lo que pasa cuando una persona no recibe el consejo. Tal cual. Dice, me van a llamar, no les voy a responder, van a buscarme, pero, y así pasa. Las personas no reciben el consejo, se equivocan al no recibir el consejo, pagan las consecuencias y ahí empiezan a sacar citas con el pastor. Pastor, es que necesito hablar con usted. Es que mire, la verdad, ¿se acuerda que la última vez y yo dije a usted que no creo que estaba de acuerdo con lo que usted dijo? Sí, pastor, me fue re mal. Y mi pregunta ahí es, ¿y qué quiere que yo haga? O sea, deme un consejo, pero ¿cuál consejo? Si usted no me recibe el primero, ahora mucho menos este que está pagando las consecuencias del error que cometió. El consejo, escúcheme bien, necesitamos consejos. Usted nunca se ha preguntado, por ejemplo, alguna vez creo que les enseñé eso, ¿por qué un deportista de alto rendimiento, deportistas que se llaman de élite, porque tienen un entrenador todavía? ¿Por qué tienen, por ejemplo, un tenista? Gente que es el ranking número 1, que juegan ya con los ojos cerrados, ¿por qué tienen un entrenador todavía? Todos necesitamos en esta vida a alguien que nos aconseje. No nos las sabemos todas. Y muchas de las cosas que tenemos las hemos pagado muy caro por no escuchar consejos. Pero primero dice, para que ustedes puedan recibir consejo de prudencia. Esa es otra palabra que la van a tener que ver ligada, muy pegada de la mano con la sabiduría. Sabiduría y prudencia, porque la prudencia es espectacular. Si sabiduría es tener el discernimiento para escoger lo bueno y lo malo, mire lo que es la prudencia. Prudencia es la capacidad de contemplar de manera anticipada las posibles consecuencias de las propias acciones.
Eso es increíble, escúcheme bien. No solamente la sabiduría me da la importancia de tomar las mejores decisiones en mi vida, sino que como tengo la prudencia también, la que me da la sabiduría, la prudencia me evita consecuencias de acciones, palabras. ¿Se ha escuchado eso cuando usted dice, perdóname, pero eso que te dije no lo quería decir, pero al fin y al cabo lo dijiste? A veces las personas sencillamente piensan y tal como piensan, ¡fua!, van soltando. No, ni siquiera piensan. Les entra, tienen un cortocircuito entre el cerebro y la lengua. Entonces les llega directo a la lengua. Hablan, maldicen, hirieron y dañaron y después preguntan, ay, ¿por qué hice eso yo? Es que estaba muy enojado, pero estaba aquí, es que estaba allá. Prudencia significa eso. La persona que tiene la prudencia es la persona que tiene la habilidad, la capacidad de discernir rápidamente. Esto que voy a hablar va a ser bueno, va a edificar a la persona, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a la otra persona. La va a edificar, la va a ayudar, la va a consolar, la va a motivar o la va a destruir, la va a herir. Imagínense, en milésimas de segundo usted tiene que tener el cálculo para decir lo que voy a hacer, lo que voy a actuar, la forma como voy a actuar o voy a hablar, ¿es buena o es mala? No, a nadie le importa eso. Sencillamente hay gente que dice, yo digo lo que se me viene a la cabeza. Sí, pero ¿cuál es el precio? La prudencia es esa capacidad que tiene la persona de ver los peligros, evalúa peligros. Si digo esto, ¿qué puede ser? Si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Y de esa manera evalúa y hace o no hace. Es increíble. Y usted me puede decir, ¿esto se puede hacer? Sí, eso dice la palabra que se puede hacer. La capacidad, el carácter que uno tenga, no solamente de discernir lo bueno y lo malo, sino que vas a hablar algo y poder decir, esto que yo voy a hablar con mi esposa, esto que voy a hablar con mi esposo, realmente le va a dañar, le va a beneficiar, la va a motivar o la va a destruir. Mire, usted encuentra en la Biblia un capítulo entero, por decir solamente de un capítulo entero, pero está todo en toda la Biblia, el problema del habla. La lengua es un peligro. A unos más que para otros, obviamente. La lengua es un peligro, escúcheme bien. Tanto que dice la epístola de Santiago que el hombre que no ofende con su lengua es varón perfecto. Que no ofende. ¿Cuántas veces las palabras han dañado, han destruido vidas, dañado estimas? Y después cuando tú vas a decir perdóname, es demasiado tarde el perdón, porque fue tan fuerte, fue tan profunda la palabra que levantar a una persona de esas palabras. A veces tú dices perdóname, no quise hacerlo, ay sí, perdóname, besito y besito, se acabó. Pero hay otras cosas que no van a pasar de esa manera. Hay cosas donde las palabras duelen tanto en una mujer, en un hombre, en un hijo, en un joven, en los sentimientos, que no te levantas después de eso. Las palabras pueden destruir literalmente a una persona. Y es lo que el Señor Jesús hablaba. Decía, a ustedes se les dijo no matarás, pero no, matar no solamente significa una persona que mata a alguien físicamente, también puedes matar a alguien emocionalmente. También te mete como un homicida, te define como un homicida, según lo que Jesús decía. Si se dan cuenta, nosotros pensamos lo bueno es que yo no he matado a nadie. Pero entonces tenemos un concepto errado de lo bueno, porque para el Señor es, si no has matado a nadie físicamente, pero con cuánta gente, con tus palabras has matado sueños, has destruido la fe de otra persona, la estima de otra persona. Con tus actos, ¿cuántas veces has pisoteado el corazón de otra persona? Por eso yo les decía a ustedes, nosotros pensamos, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Si mata a una persona, ese es malo. Pero yo que no le hago mal a nadie, soy bueno. Pero tú vas a la luz del principio de la sabiduría, que es la palabra de Dios, y te vas a encontrar con que, como esto. O como Jesús decía, no solamente el que se acuesta con una mujer dice adulteró, no, si ya miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella.
Así que llevamos este tema a otro nivel. Nuestra definición de bueno y malo es muy diferente a cómo Dios ve las cosas. Si queremos verdadera sabiduría y prudencia, saber cómo hacer las cosas, necesitamos del temor de Dios, necesitamos de la palabra de Dios. Ahí me ayuda cómo controlar la lengua. Por eso yo digo, hay personas más habilidosas con la lengua que otras. Muchas veces el carácter, el temperamento ayuda. Los coléricos, como son más explosivos, se aceleran más rápido con las palabras. Pero no significa que sean los únicos. Por eso escúcheme bien. Eso decía, consejo de prudencia. Y después, en el versículo 3, perdón, el tercer punto, en Proverbios capítulo 1, versículo 4, Proverbios 1:4 dice, también dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura con C. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque dice, los proverbios también los escribí para dar sagacidad a los simples y darle a los jóvenes inteligencia, equilibrio, madurez. Yo siempre he dicho, y se los dije en alguna ocasión en una reunión de jóvenes, que la generación de este tiempo, la juventud de este tiempo, es una generación que piensa en el ahora, nunca en el mañana. Por eso se equivocan tanto. Piensan en el ahora, en el gusto de ahora, en lo que quiero hacer ahora, en la decisión que voy a tomar ahora, en el placer que necesito ahora, pero nunca piensan a futuro. Nunca lo piensan a futuro. O sea, esto que estoy haciendo ahora, ¿cómo me va a afectar mi futuro? ¿Cómo va a pasar con mi futuro? Y el libro de Proverbios dice, quiero hacer que los jóvenes y los simples tengan sagacidad, es decir, astucia. Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Queridos jóvenes, la Biblia dice, no por ser joven significa que no puedes tener sabiduría. Ser joven no significa que puedes hacer las cosas desordenadas. Acá dice es que ninguno menosprecie tu juventud. ¿Cuántas veces, queridos jóvenes, y ustedes me dirán, cuántas veces se ha menospreciado su juventud? No, lo que pasa es que no puedes trabajar porque eres muy joven. No puedes hacer porque estás muy joven. Siempre tenemos como que eres muy joven, te falta experiencia. Eres muy joven, eres inmaduro. Eres joven, eres una persona distraída. Eres un joven, eres irresponsable. ¿O no? Pero aquí lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, pero dice, sé ejemplo. Querido joven, y padres que van a tener sus hijos y que tienen sus hijos, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Queridos jóvenes, no es un tema la juventud. La juventud igual, al fin y al cabo pasa. Siempre pasa. Más rápido para unos que para otros. Los chicos preadolescentes, adolescentes quieren llegar a los 18 años para tener mayoría de edad. Cuando llegan a los 18 años ya no saben cómo meterle freno. Porque empiezan 20, 22, 24, 26. Se les fue la juventud. Porque ya después de 20 ya no son jóvenes. Ya son unos jóvenes más jóvenes. Jóvenes menos jóvenes. Escúcheme bien. El proverbista dijo, yo estos proverbios los quiero enseñar para que el joven se convierta en una persona madura, obtenga sabiduría el joven, tenga equilibrio en su vida. Que no tengas que decir más adelante, uy, fracasé con mi juventud si hubiera tomado esta decisión. Dígame los que somos ya grandotes o por lo menos los adultos. ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestra juventud y de cuáles usted puede decir, si yo hubiera tomado otra decisión, seguramente otra sería mi vida ahora? Bueno, de pronto usted fue, no sé, conoció al Señor y el Señor le cambió y bueno,
se salvó. El Señor lo ayudó del severo, tremendo problema que se armó usted desde su juventud. Pero muchos de nosotros somos fruto de las decisiones que tomamos en la juventud. Por eso siempre con Betty estamos trabajando en la juventud. Por favor, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. No significa que se conviertan en personas, no sé, adultas antes de tiempo. No, disfruten su juventud. Disfrútenla, pero disfrútenla bien. Tomen las mejores decisiones. Tengan responsabilidad, tengan un proyecto de vida. Sepa para dónde va en su vida. No solamente espere que los días pasen. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Y por último, en Proverbios capítulo 1, versículo 6 en adelante, mire lo que dice para terminar las razones por las cuales. Por eso también se me olvidó al principio, pero el título de la charla es ¿cuál será el camino? Ese es el libro de Proverbios. ¿Cuál es el camino que yo voy a tomar con respecto a muchas áreas de mi vida? Dice el capítulo 1, verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos en la Biblia? Son los necios, la gente obstinada, la gente necia, la gente terca, la gente rebelde, la gente orgullosa. ¿Saben por qué les digo esto? Porque son las únicas personas que no reciben fácilmente consejo. Una persona terca, obstinada en su manera de pensar, así esté mal, no te va a recibir nunca un consejo. Y déjame decirle esto, mire, lo peor que una persona puede hacer es negarse a recibir el consejo de alguien. Y más si esa persona ha vivido ciertas situaciones, es una persona que le ama y que puede darle un consejo. El esposo le puede dar un consejo a la esposa. La esposa le puede dar un consejo al esposo. Los hijos pueden darle también consejos. De vez en cuando a los padres les sale consejos a los hijos a veces. Pero hay que tener capacidad humilde para recibir un consejo. Sobre todo cuando te dicen, óyeme, mire, sería bueno que te bañaras. Entonces usted dice, no, ¿cómo me va a decir eso? Yo no huelo mal. Pero hay que ser humilde para decir, bueno, por algo mi esposa me está diciendo, báñate. Está haciendo frío, pero báñate. No, escúcheme esto. Recibir consejos a veces no es tan lindo. Por ese detalle, porque a veces el consejo te tiene que decir verdades tuyas, debilidades tuyas, cosas que tú no ves o que no vemos y que otra persona puede decir, ¿por qué no hace esto? Si usted vuelve y le repito, todo lo que usted va a ver en el libro de Proverbios es sabio, es una persona que recibe el consejo, que recibe la corrección. La persona que no le gusta la corrección, no le gusta un consejo, es una persona necia, rebelde, es una persona orgullosa, que al fin y al cabo se va a hundir en sus propios errores. Por eso mire, no me considero el más sabio de los sabios, pero yo digo, hay tanta gente en esta vida, o sea, en 35 años que llevamos en esto de pastorado, de liderazgo, de consejerías, hay tanta gente, pero tanta gente, que de verdad todo hubiera sido mejor si hubiera escuchado un consejo. Pero hay personas que no les interesa escuchar el consejo de otra persona. Es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que quiero y lo que me gusta. Sencillamente eso lo hago. Lo que otros digan no me interesa. Y normalmente si esa persona no escucha un consejo de alguien, mucho menos la va a tomar de parte de Dios. Por eso la persona sabia, escúcheme esto, literalmente es humilde. Es una persona sencilla. Por eso dice que a los simples le da sagacidad. La palabra simple significa gente inexperta, gente sencilla. Y a los sabios dice, porque el que es sabio dice, se va a ser más sabio, porque va a escuchar, porque va a entender, porque va a aplicar. Por eso, querida iglesia, escúcheme bien, nuestra vida necesita un camino y ese camino necesita sabiduría.
Lo que pasó ya y las decisiones que tomamos en el pasado, por las cuales pagamos consecuencias, ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Así fue. Y así vamos a seguir. A menos de que usted en el punto de un camino no quiera volver otra vez a cometer exactamente los mismos errores. Porque yo siempre he dicho, muchos cometen los mismos errores. Es como tener la misma música pero con diferente letra. Y yo digo, pero te volviste a equivocar exactamente en lo mismo. En los sentimientos te equivocaste, volviste a hacer el mismo problema con los sentimientos, te volviste a equivocar. Cosas financieras, te equivocaste financieramente, trajiste ruina a tu familia y volviste otra vez a hacer exactamente lo mismo. Eso no es sabio, eso es una persona necia. Es una persona obstinada, rebelde, que no entiende que si sigue haciendo lo mismo va a llegar al mismo punto. Siempre se los hemos enseñado. Porque acá no solamente le hablamos de nuestra relación con el Señor, estamos hablando de todo. Hablamos de familia, hablamos de noviazgo, hablamos de los sentimientos, hablamos de finanzas, les hablamos de salud. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de lo que la Biblia a nosotros nos habla para tener una vida exitosa. Por eso, querida iglesia, mire, aproveche esto que vamos a enseñar. Vamos a empezar a enseñar sobre Proverbios. Vamos a sacarle mucha sustancia, porque hay demasiadas cosas en el libro de Proverbios, demasiados temas. Habla de demasiados temas el libro de Proverbios. Pero si usted es una persona que no solamente sabe, tiene la información, sino que aplica la información de manera correcta, yo le aseguro que su vida el Señor va a empezar a cambiarla a través de todos estos fines de semana que vamos a empezar a estudiar el libro de Proverbios. Empezando por esto, hoy necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Y no la sabiduría que nos da la experiencia. Porque la verdad, a veces no tenemos un buen concepto de lo bueno y lo malo. Lo que yo les decía al principio. ¿Y qué pasaría si lo que usted piensa que es malo no es malo y lo que usted piensa que es bueno no es bueno? Si su concepto de lo malo y lo bueno está incorrecto, incorrectas serán las decisiones que usted tome. Volverá a caer exactamente en lo mismo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres partir el niño por la mitad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos hace sabios realmente. Nos dice realmente qué es bueno y qué es malo. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios como el libro de las restricciones, el libro religioso, el libro, para mí toda mi vida, desde mis 18, 19 años que conocí al Señor, la Biblia ha sido el libro que me evita, el Señor me evita dolores de cabeza en mi vida. Por eso he podido tener el matrimonio que tengo, hemos podido tener la vida que nosotros hemos tenido en 31 años de casados, como pastores, como líderes. Pasamos situaciones muy complicadas, siempre se pasan momentos complicados, pero siempre la palabra de Dios ha sido la que a nosotros nos ha dado eso, sabiduría y orientación. Porque nosotros no sabemos realmente cómo manejarnos, y más cuando no sabes discernir ni ver qué es bueno, qué es malo. Y si lo tienes todo atravesado, cruzado, peor todavía. Que ese sea un tiempo donde usted le diga: Señor, necesito sabiduría, necesito que tú me ayudes siendo sabio, conocerte más, para que mi vida de verdad pueda tener un propósito y llegar a un puerto seguro. No importa lo que haya pasado hasta el día de hoy. Si hoy usted toma una decisión y dice: quiero ser sabio, sabia, pero con el principio de la sabiduría de Dios, de aquí en adelante Dios va a empezar a darle la sabiduría si usted realmente busca la palabra de Dios como Él quiere que la busquemos. Y de esa manera usted podrá discernir momentos difíciles, momentos donde usted diga: ¿qué hago? ¿Qué hago con los dos niños? ¿Doy o no doy? El Señor le va a decir algo por la mitad, donde usted va a quedar sorprendido, sorprendida. Usted va a decir: wow, esta respuesta está tremenda. Porque cuántas veces usted no ha estado entre dos caminos y no sabe qué decisión tomar. Ahí necesitamos el consejo, la prudencia y la sabiduría. ¿Qué decisión debo de tomar? Así que vamos a ponernos en pie. Quiero que allí donde usted está cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra tiene el poder para transformar nuestras mentes, para abrir nuestros ojos, para cambiar nuestras vidas.
Tu palabra tiene el poder, Señor, como un martillo, como un fuego, como una espada que atraviesa nuestros corazones. Por eso hoy, Señor, te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Pero, Señor, sabemos que necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría, no de nuestra sabiduría, no de nuestra inteligencia. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos sido rebeldes, necios, obstinados a escuchar tu consejo, a escuchar el consejo de alguien que me puede amar, que quiere lo mejor para mí. Perdónanos, Señor, las veces que hemos fundamentado, Señor, nuestras decisiones en nuestra propia opinión, en nuestra propia experiencia. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, danos la sabiduría que necesitamos. En cada área, en cada paso de nuestra vida, necesitamos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú le digas allí al Señor: Señor, te necesito sabiduría en mi vida. Necesito, Señor, sabiduría. No necesito mis experiencias, no necesito mi inteligencia. Necesito tu sabiduría. Necesito tus principios en mí. Necesito aprender a ser prudente, a ser sabio. Necesito, Señor, aprender a recibir corrección. Señor, perdona mi orgullo. Perdona todo orgullo que hay en mi corazón. Permíteme, Señor, entender lo que significa la humildad. Que hoy, Espíritu Santo, tú puedas darme un corazón sabio, un corazón que te entienda, un corazón, Señor, que se vuelva a tu palabra para ver en ella, Señor, el reflejo de tu sabiduría. Ahí está la verdadera sabiduría, Señor.